Existen muchas denominaciones religiosas en el mundo. ¿Acaso será que todos estos caminos conducen a Dios? ¿Existe una iglesia verdadera? Y si la hay, ¿cómo puedo encontrarla? ¿Será importante pertenecer a esa iglesia? Escuchemos a continuación las respuestas a estas preguntas y muchas más en el mensaje que ha de presentar el pastor Esteban Borr, titulado ¿Existe una iglesia verdadera? Padre, gracias te damos por la semana que hemos podido culminar. Te damos gracias también por el Santo Sábado y por las horas que podemos disfrutar de reposo con el Señor Jesús. Pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga a nosotros y nos enseñe lo que tú quieres que nosotros sepamos, lo que es importante para nuestra vida espiritual. Ilumínanos y enséñanos, instrúyenos, Señor, y danos un corazón dispuesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay centenares de denominaciones religiosas y sectas religiosas en los Estados Unidos. Si añadimos aquellas sectas y denominaciones religiosas que encontramos fuera de este país, habría miles de diferentes grupos religiosos y cada uno de ellos profesa ser la iglesia verdadera. ¿Será posible que todas estas denominaciones, todas estas sectas religiosas tengan razón al decir que cada una de ellas es la verdadera iglesia? ¿Será que todos estos caminos conducen al mismo Dios y últimamente llevarán a la vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la verdadera iglesia? ¿Será posible conseguir la verdadera iglesia en medio de un mundo que tiene tantas denominaciones y tantas sectas religiosas? Yo creo firmemente que la Biblia no solamente identifica a la verdadera iglesia por las características que posee, sino que la Biblia también nos muestra cuándo y dónde iba a aparecer esta iglesia en el desarrollo histórico. Ahora, algunas personas toman en cuenta ciertas cosas cuando están buscando una iglesia. Dicen, bueno, yo quiero pertenecer a la iglesia que tenga la mayoría de la gente, porque esa debe ser la verdadera iglesia, la que tenga más gente, esa es la iglesia verdadera. El problema con eso es que la mayoría nunca ha estado con Dios. En la Biblia siempre ha sido la minoría que ha estado con Dios. Si fuera por números, entonces la iglesia de Satanás sería la primera, porque la mayoría del mundo está con él. Así que no podemos guiarnos por los números. Otros dicen, bueno, pero si mi iglesia tiene un nombre, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, esa tiene que ser la verdadera iglesia, porque si es la iglesia de Cristo, o si es la iglesia de Dios, tiene que ser la verdadera iglesia. Pero una cosa es el nombre y otra cosa, si lo que denota el nombre está en la palabra de Dios y si esa secta o religión enseña en armonía con la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, a mí me gusta escoger una iglesia por los programas que tienen, tal vez los programas para los niños. O dicen, a mí me gusta escoger una iglesia donde me sienta bien. Otros dicen, a mí me gusta una iglesia a donde gozo bastante, donde hay bastante entusiasmo, donde hay aplausos y donde hay baile, todas esas cosas. A mí me gusta esa iglesia, esa tiene que ser la iglesia verdadera. Pero déjenme decirles que ninguna de estas cosas debe guiarnos en determinar cuál es la verdadera iglesia. Debemos preguntarle a Dios en su santa palabra cuál es la iglesia verdadera. Ninguna de estas otras cosas tiene importancia. Lo único que importa es la santa palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias conmigo a el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15. Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 14 y 15. Aquí dice el apóstol Pablo, esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Está hablándole a Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo. Y luego dice en el versículo 15, y si no fuere tan presto, es decir, si no voy rápido,
para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la casa de Dios? ¿La qué? La iglesia del Dios vivo. Y luego, ¿qué es la iglesia? Dice, columna y apoyo ¿de qué? De la verdad. Esa palabra apoyo significa fundamento. Es la palabra que se usa para describir el suelo. Es decir, la iglesia es columna y el fundamento o el apoyo de la verdad. Ahora, si la iglesia debe ser el fundamento y el apoyo de la verdad, entonces debemos preguntarnos qué es verdad. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el versículo 17. Juan 17 y el versículo 17, y aquí el Señor Jesucristo nos va a definir lo que es verdad. Dice allí Jesús en su oración sacerdotal lo siguiente. 17:17 de San Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios. La verdadera iglesia será columna y apoyo ¿de qué? De la verdad. Esto significa que la iglesia verdadera tiene que enseñar lo que contiene ¿qué? La palabra de Dios, tiene que apoyar y tiene que fundamentarse y tiene que ser la columna que apoya y defiende la verdad de Dios. Y la verdad la encontramos en la palabra. La verdadera iglesia entonces debe estar fundamentada en la santa palabra de Dios. Ahora ustedes conocen ese pasaje de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20 al 22, a donde habla el apóstol Pablo de la iglesia y dice que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de apóstoles y profetas, los apóstoles representan el Nuevo Testamento, los profetas representan el Antiguo Testamento. Es decir, que la iglesia está fundamentada en los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, y en los escritos del Nuevo Testamento, los apóstoles. Y Cristo Jesús es la piedra principal del ángulo. El punto clave es que la verdadera iglesia va a estar fundada en lo que enseña la palabra de Dios. Ese es el rasgo característico más importante de la iglesia. Es que la iglesia verdadera va a enseñar todas las cosas en armonía con lo que enseña la santa palabra del Señor. Ahora quiero invitarles a ir conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a analizar este capítulo y van a darse cuenta que la Biblia nos dice exactamente cuándo y a dónde iba a surgir, o tal vez a decir mejor, a resurgir la iglesia verdadera. Ahora, ustedes recuerdan que nosotros estudiamos una vez anterior sobre lo que se llama historicismo. Es la idea de que el profeta escribe eventos que empiezan a suceder en su día. Y luego los eventos continúan cumpliéndose en línea recta, sin interrupción, y culminan con el establecimiento del reino de Cristo al final de la historia. Un ejemplo clásico de esta clase de profecía es la que encontramos en Daniel 2. Tenemos la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro, luego la roca que golpea a esa estatua y el establecimiento de la montaña, es decir, el reino eterno de Cristo. Esta profecía empieza en los días de Daniel con Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, luego entonces Roma se divide en 10 reinos, luego entonces gobierna, según Daniel 7, un cuerno pequeño, y luego entonces Cristo establece su reino eterno. Todo sucede en línea recta y continuada, sin interrupción. De esa manera nosotros sabemos exactamente a dónde estamos en el desarrollo histórico a cada momento de la historia. Ahora, en Apocalipsis 12 tenemos este mismo sistema historicista, donde vamos a saber exactamente a dónde estamos en cada momento del desarrollo histórico. Note lo que dice Apocalipsis 12:1. Dice, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer
vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, preguntemos, ¿qué representa una mujer en las Sagradas Escrituras cuando está hablando en lenguaje profético? Ok, representa la iglesia. Ahora, yo quiero que leamos el libro de Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 2. Jeremías 6:2, para que ustedes vean que cuando las profecías hablan de una mujer, en realidad no está hablando de una mujer literal, está hablando es de la iglesia. Dice allí, en Jeremías 6:2, hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de Israel, dice: a mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. ¿Con qué compara Dios a la hija de Sión? ¿Con qué compara a la nación de Israel? ¿Con una mujer qué? Con una mujer hermosa y delicada. Es decir, que en las profecías una mujer representa la iglesia. Ahora, noten que esta mujer en Apocalipsis 12 tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué tiene una corona de 12 estrellas? Bueno, la razón es sencilla. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se componía de 12 ¿qué? De 12 tribus. El Israel de Dios se componía de 12 tribus. Por eso esta mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Ahora, en un momento les voy a comprobar que esto no está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, aquí en Apocalipsis 12:1. Está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Porque algunos dirán, bueno, pastor, pero también como hubo 12 tribus, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles. ¿Cómo sabe usted que estas 12 estrellas representan las tribus del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y no los apóstoles del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? En un momento vamos a darnos cuenta que esto está hablando de la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, en Génesis 49:28 habla de las 12 tribus de Israel que vienen de los hijos de Jacob. Así que encontramos que el número 12, que tiene esta corona, que tiene la mujer, representa a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, compuesto de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿por qué digo yo que esta mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento? Noten el versículo 2. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Cuando Juan ve a esta mujer, ¿ha parido al niño todavía? No lo ha parido. Ahora, ¿quién es este niño que va a parir esta mujer? El Señor Jesús. Pero cuando Juan ve a la mujer con la corona de 12 estrellas, el niño todavía no ha nacido. Entonces tiene que representar el tiempo antes de que naciera el Señor Jesucristo. Debe representar la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Nació Jesús del pueblo de Israel? ¿Nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Era Jesús de la simiente de Abraham? Claro. ¿Era de la simiente de David? Claro. Entonces, la mujer delicada y hermosa del Antiguo Testamento, la de las 12 tribus de Israel, ¿trajeron a Cristo al mundo? Claro que sí. Cristo era la simiente que venía del pueblo de Israel. Ahora, quiero que noten también en el versículo 4, la última parte, que el bebé todavía no ha nacido. Esta mujer está hablando desde el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y luego dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Nuevamente se enfatiza de que el bebé todavía no ha ¿qué? El bebé todavía no ha nacido. Entonces, ¿esta es la iglesia de qué época? Es la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, vamos otra vez a Apocalipsis 12 y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 5 nuevamente. Dice, y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Ahora vamos al versículo 5. Y ella parió ¿un qué? Un hijo varón. ¿Acaso todos los hijos no son varones? Claro que todos los hijos son varones. ¿Por qué dice hijo varón? Porque está enfatizando que este es el mismo hijo que se prometió ¿a dónde? En Génesis 3:15. Él
te aplastará la cabeza. Tú le herirás a él, a la simiente de la mujer, en el calcañar. Es decir, nace el hijo varón. Ahora, ¿quién es este hijo varón? No cabe duda de que es Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Note lo que dice la última parte del versículo 5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su ¿qué? Y su trono. Ahora entonces, ¿quién es este hijo? Es Jesús. Ahora, cuando Cristo nació, ¿Satanás se paró al lado de Cristo para comérselo, para destruirlo? ¿Se paró Satanás ahí en persona? Vino en persona, voy a matar a Jesús. No. ¿Cómo trató de matar a Jesús? ¿Usando a quién? A Herodes o al Imperio Romano. Es decir, Satanás usó al Imperio Romano para tratar de matar a Cristo. ¿Vamos bien? Ahora, ¿dónde comienza entonces Apocalipsis 12? En el Antiguo Testamento, antes de nacer el niño. Luego entonces continúa hablando del momento cuando nace el niño. ¿Y qué gobierno está reinando en ese tiempo? Roma. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, vamos a notar que este dragón tiene ¿cuántos cuernos? Vamos a Apocalipsis 12 nuevamente y el versículo 3. Dice, fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón que bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón? 10. Ahora, aquí viene la pregunta, y esto lo hemos estudiado antes, así que no vamos a dedicar mucho tiempo a ello. Esos 10 cuernos, cuando el dragón se levantó para gobernar por primera vez, los 10 cuernos ya los tenía en la cabeza. Y el dragón ya tenía esos 10 cuernos en la cabeza cuando el dragón se levantó y comenzó a reinar. No. Primero gobierna el dragón, luego le salen 10 cuernos, y luego entre los 10 cuernos le sale el cuerno pequeño. Vamos a Daniel el capítulo 7 para que ustedes vean. Parece que nos hemos olvidado de lo que estudiamos ya hace un tiempo. No podemos dedicar mucho tiempo a esto porque queremos identificar la verdadera iglesia. Noten Daniel 7 y vamos a leer el versículo 23 y 24. Y dijo así: la cuarta bestia, que este es el dragón, recuerdan que hay un león, oso, leopardo y dragón. ¿Recuerdan eso? Ahora noten el dragón, versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y ahora escuchen el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Están captando el punto? Tenemos el dragón que gobierna y luego de ese reino se levantan ¿qué? 10 reyes o reinos. Entonces, cuando ese gobierno se levantó, ¿ya tenía los 10 reinos? No, porque dice que de ese reino se iban a levantar 10. ¿Cómo pueden levantarse 10 de ese reino si ese reino no existía antes que los 10? Y luego dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará ¿qué? Se levantará otro. ¿Ven la secuencia? El dragón, al dragón le salen 10 cuernos, y luego entre los 10 cuernos sale ¿qué? El cuerno pequeño. Ahora volvamos a Apocalipsis al capítulo 12. Apocalipsis 12 empieza en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Cuando el bebé no ha nacido. Luego el niño nace. ¿Cuál es el imperio que está gobernando cuando el niño nace? Roma. Pero ese dragón tiene ¿cuántos cuernos, según vimos? 10. Ahora, ¿Roma fue dividida en 10 reinos? Después que gobernó, ¿se dividió en 10 reinos? Claro que sí. Ahora, fíjense cómo vamos avanzando en la historia. Hemos ido del Antiguo Testamento, hemos continuado con Roma, luego hemos continuado con Roma dividida. ¿Cuál piensan ustedes que sería la siguiente etapa? Tiene que ser el cuerno pequeño. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 12. Vamos a Apocalipsis el capítulo 12 y noten el versículo 6. Y la mujer huyó ¿a dónde?
La mujer huyó al desierto. Ahora fíjense, lo que tenemos aquí es una exposición de Génesis 3:15. Allí dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Noten los 4 elementos. Hay en primer lugar una mujer. En segundo lugar hay una serpiente. En tercer lugar hay enemistad. Y en cuarto lugar hay 2 simientes. Enemistad pondré entre ti, la serpiente y la mujer. Noten, enemistad, la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. 4 elementos. Una serpiente, una mujer, enemistad y 2 simientes. Ahora, ¿tenemos eso mismo aquí en Apocalipsis 12? ¿Hay una mujer? Claro que sí. ¿Hay una serpiente o un dragón? ¿Hay enemistad? ¿Hay 2 simientes? Sí, está la simiente de la mujer y está Herodes, el imperio romano, que quiere matar a Jesús. Ahora, la primera enemistad es entre Satanás y la mujer o entre Satanás y la simiente de la mujer. Es con la simiente. ¿A quién trata de matar Satanás primero? ¿A la mujer o a la simiente de la mujer? A la simiente. Y usa Roma, ¿verdad? Pero esa simiente se le escapó de las manos porque fue arrebatado ¿a dónde? A Dios y a su trono. Y se le fue de las manos. Jesús se le escapó de las manos. Ahora, como se le escapó de las manos, entonces, ¿qué quiere hacer Satanás? Como él ya no le puede echar mano a Jesús, ¿qué hace? Él dice, ahora yo tengo que perseguir ¿a quién? Tengo que perseguir a la mujer. Como no pude matar a la simiente, a Cristo cuando nació, ahora voy a ir tras la mujer. Y la pregunta surge, ¿cuánto tiempo dura la persecución contra la mujer? Noten el versículo 6 de Apocalipsis 12. Dice, y la mujer huyó al desierto. No olviden estos elementos, porque en un momento vamos a volver a ellos. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan. Otras versiones dicen alimenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Pero en las profecías un día equivale a ¿cuánto? Un año. Así que ¿cuánto tiempo iba a ser perseguida la mujer? 1260 años. Ahora vamos al versículo 13. Apocalipsis 12:13. Dice, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase ¿a dónde? Al desierto, a su lugar, donde es mantenida. ¿Es esto lo mismo que leímos en el versículo 6? Noten otra vez el versículo 6. La mujer huye al desierto, tiene lugar aparejado, y allí la mantienen o la alimentan 1260 años. Ahora dice aquí en el versículo 14, la mujer huye al desierto, a su lugar, donde es mantenida, ¿cuánto? Un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Ahora, noten la secuencia. Apocalipsis 12 empieza en el Antiguo Testamento, antes de que nazca el niño. Luego va el momento cuando está gobernando Roma, cuando el niño nace, que Herodes trata de matarlo. Luego habla de la ascensión del niño a Dios y a su trono. Luego a Roma le salen 10 cuernos, se dividen en 10 reinos, según vimos en Daniel 7. Luego, después de los 10 reinos, se levanta un cuerno pequeño, o la iglesia tiene que huir al desierto. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Ahora, ustedes recuerdan que hemos estudiado los 1260 años. ¿Cuándo terminan los 1260 años? Terminan en 1798. Así que hemos ido desde el Antiguo Testamento, en Apocalipsis 12, ¿hasta qué fecha hasta ahora? Hasta 1798. ¿Estamos bien? Pero ahí no termina. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 16, versículo 15.
Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Ahora, ¿qué representan las aguas en la Biblia? Ya hemos estudiado esto. En textos como Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Así que quiere decir que la serpiente usa ¿a quiénes? Usa a sus gentes, sus muchedumbres, sus pueblos, ¿para hacer qué cosa? Para tratar de destruir a la mujer durante los 1260 años. Pero quiero que noten ahora que cuando la iglesia está siendo perseguida, viene un poder al rescate. ¿Qué poder? Apocalipsis 12 y el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Ahora paremos allí un momentito. Durante los 1260 años, ¿cuál iba a ser la verdadera iglesia? ¿La iglesia popular o la iglesia perseguida? Iba a ser la iglesia que todo el mundo reconocía, la iglesia popular, la iglesia a la cual todo el mundo quería pertenecer, o la verdadera iglesia era la iglesia que estaba en el destierro, que estaba en el exilio, que le tocó huir, la iglesia perseguida. Dice aquí que la verdadera iglesia no iba a ser la popular, sino que iba a ser la iglesia perseguida. Pero cuando la iglesia estaba siendo perseguida, ¿y a dónde es esto? En Europa, ya lo hemos estudiado. Dice que se le iba a levantar la tierra para ayudar a la mujer. Ahora, históricamente, ¿qué pasó con todas esas personas que estaban siendo perseguidas en Europa? ¿A dónde huyeron? ¿Han oído ustedes hablar de los peregrinos? ¿Han oído hablar de los peregrinos? ¿Celebran ustedes Thanksgiving? ¿El Día de Acción de Gracias? De ahí viene el Día de Acción de Gracias. En 1620 vinieron de Europa a los Estados Unidos los peregrinos. Y después de ellos vinieron ola tras ola tras ola de personas de Europa a este país. ¿Y saben por qué vinieron? No fue para ganar dinero, no fue para conseguir oro, sino fue porque estaban tratando de escapar a la persecución que estaban sufriendo en Europa por causa de sus convicciones religiosas. Estaban siendo perseguidos allá. 1260 años perseguidos. Y por lo tanto en 1620 y después de eso sucesivamente, olas y olas de personas vinieron de Europa a los Estados Unidos buscando libertad. La tierra ciertamente ayudó a la mujer. ¿Y sabe lo que es interesante? Los Estados Unidos fue reconocido por primera vez como nación por Francia en el año 1798, cuando ese primer poder cayó. Fue que los Estados Unidos fue reconocido como un poder legítimo, como una nación mundial. El mismo poder que le dio la herida mortal a ese sistema de la Edad Media fue el poder que primero reconoció a los Estados Unidos como una nación oficial en este mundo. Entonces, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, está diciendo que la gente huyó de donde las aguas estaban tratando de ahogarlos, huyeron a los Estados Unidos para conseguir libertad de conciencia. Y yo pregunto, ¿aquí en los Estados Unidos se metió en la Constitución el principio de la separación de la Iglesia del Estado? Sí. Se metió en la Constitución que cada uno es libre para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Claro que sí. Y por eso aquí en los Estados Unidos se habla tanto de separar a la Iglesia del Estado. Y algunos dicen, bueno, a mí no me gusta ese negocio de separar la Iglesia del Estado, porque el Estado debe hacer lo que dice la Iglesia. El problema es que los padres de la patria, aquí Washington y Jefferson y Franklin, como ya hemos estudiado, ellos vivían muy cerca de lo que había pasado en Europa, a donde se unió la Iglesia con el Estado. Y se dieron cuenta que cuando la Iglesia se une con el Estado o con el poder político, inmediatamente viene persecución, porque la Iglesia usa el poder político para castigar a los que no hacen lo que dice la Iglesia.
Por esa razón, los fundadores de la patria aquí dijeron nada de eso. Aquí vamos a poner en la institución separación de iglesia y Estado, vamos a poner en la Constitución que cada uno puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Y como resultado nosotros disfrutamos de libertad civil y religiosa en este país. Exactamente lo que decía la profecía. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo está contento por los principios de libertad que existen en este país y que se han exportado a otros países? Déjenme decirles algo. Si no fuera por los principios que alberga este país y que defiende este país, estaríamos viviendo todavía en la Edad Media. Inclusive en Latinoamérica, en países como Perú, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, la República Dominicana, las Islas del Caribe, todavía uno consigue palacios de la Inquisición, a donde indios fueron salvajemente destruidos porque no se quisieron convertir al cristianismo, a donde judíos fueron masacrados porque no querían renunciar a su judaísmo, porque no querían hacerse cristianos, a donde ateos fueron torturados y destruidos, porque lo que pasó en Latinoamérica, la historia de Latinoamérica es diferente que la historia de este país, porque allá fueron colonizados por mayormente naciones que eran de religión católica, a donde se mezclaba la iglesia y el Estado, como en Europa, mientras que este país fue colonizado mayormente por protestantes. Y el principio del protestantismo es separar la iglesia del Estado y dar libertad civil y religiosa. Las dos Américas tienen una historia radicalmente distinta una de la otra. Y si no hubiera sido por los principios de este país, hubiera pasado con todas las Américas lo que sucedió en América Latina con la Inquisición durante los 1260 años y aún después. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado. Empezamos en Apocalipsis 12 con el Antiguo Testamento, antes de que nace el bebé. Continuamos con Roma pagana cuando el bebé nace. Luego Roma se divide en 10 reinos, ya hemos visto que ese es el año 476. Luego entre esos 10 reinos se levanta el cuerno pequeño y la mujer tiene que huir al desierto 1260 años. Eso nos lleva hasta 1798. En 1798, realidad, empezando en 1620 hasta 1798, se está levantando el país de América, la tierra a donde huye la mujer, porque las aguas se están tratando de ahogarla, las muchedumbres se están tratando de ahogarla. Fíjense cómo nos hemos movido del Antiguo Testamento hasta los Estados Unidos en esta profecía. Ahora, ¿ustedes creen que el diablo está contento por la libertad que existe en la mayoría del mundo hoy en día, por lo menos en el mundo cristiano? No. ¿Se va a acabar la libertad? Note lo que dice Apocalipsis 12:17. Esta parte todavía no se ha cumplido plena y totalmente. Dice en el versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Por qué se airó contra la mujer? ¿Qué pasó en el versículo 16? ¿Qué ayudó a la mujer? La tierra. ¿El diablo está enojado porque la tierra ayudó a la mujer? La tierra en los Estados Unidos está enojado porque la tierra le ha dado refugio a la iglesia y libertad a la iglesia, sí. Y por lo tanto dice, entonces el dragón, y quiero que vean la conexión con Génesis 3:15 aquí. En Génesis 3:15 hay una mujer, un dragón o una serpiente, enemistad y simiente. Note lo que dice aquí. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Hay un dragón o una serpiente? ¿Hay una mujer? ¿Hay enemistad? Claro que sí. Y se fue a hacer ¿qué? Guerra. Aquí dice contra los otros. En realidad es la palabra griega loipos, que significa lo que queda, lo que resta, remanente. ¿Qué es un remanente? Es el último pedazo de tela de un rollo. Es decir, esta es la última iglesia. Dice, entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra
contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tiene? Los cuales guardan los mandamientos de Moisés. Los cuales guardan los mandamientos de los judíos. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios. ¿Tendrá Dios en los últimos días un pueblo que guarda los mandamientos? Si usted dice que no, usted está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque mi Biblia dice que habrá un grupo que el diablo está enojado contra ese grupo porque guardan los mandamientos de Dios. Así que si usted dice, no, no se pueden guardar, usted está diciendo que Dios es mentiroso cuando puso esto en el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero preguntarle, ¿este versículo nos dice a dónde se va a levantar la iglesia final, el remanente final? Nos dice dónde. Y nos dice, ¿después de qué fecha? ¿Después de qué fecha se tiene que levantar la iglesia remanente? Tiene que ser después de 1798. Porque el cuerno pequeño gobierna 1260 años y luego la tierra ayuda a la mujer. Y luego el dragón se aira contra la mujer. Tiene que ser después de 1798. ¿Y a dónde se va a levantar de nuevo? ¿Dónde se va a restaurar de nuevo la verdadera iglesia? En la tierra. Porque el contexto indica de que la tierra ayuda a la mujer y luego el diablo se aira contra la mujer que está en la tierra. Entonces, ¿a dónde se va a levantar de nuevo? ¿Dónde se va a restablecer la verdadera iglesia que estaba en destierro durante los 1260 años? Se va a levantar en los Estados Unidos y se va a levantar después del año 1798. ¿Está claro? Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a analizar Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 2. Porque el capítulo 13 repite lo mismo que tenemos en el capítulo 12. Dice en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. Ahora quiero que noten esto. Apocalipsis 13 comienza en el Antiguo Testamento. León, oso, leopardo y dragón. Solo que Daniel 7 habla de león, oso, leopardo y dragón, mientras que Apocalipsis habla de dragón, leopardo, oso y león. ¿Por qué? Porque Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está mirando hacia atrás. Así que Apocalipsis 13 comienza también en el Antiguo Testamento, ¿cómo no? Ahora noten otro detalle muy interesante. Dice en el versículo, este dragón, ¿cuántos cuernos tenía? Tenía 10 cuernos, ¿verdad? Ahora entonces en Apocalipsis 13, este dragón de 10 cuernos le va a dar su poder ¿a quién? Noten el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio, ¿el dragón con cuántos cuernos? Ya hemos visto que tiene 10 cuernos. El dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Es decir, el dragón le da su poder a la bestia. Ahora, vamos a notar la secuencia. Tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, y el dragón con 10 cuernos le da su autoridad ¿a quién? A la bestia. Ahora, ¿es igual eso que Daniel 7? Sí. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón. Al dragón le salen 10 cuernos y luego sale el cuerno pequeño. Entonces el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, según vimos en Apocalipsis 12, ese dragón que tenía 10 cuernos, ¿cuánto tiempo después de eso huye la mujer al desierto? ¿Por cuánto tiempo huye al desierto? Por 1260 años. Ahora yo quiero que noten en Apocalipsis 13 que después que este dragón de 10 cuernos le da su poder a la bestia, noten cuánto tiempo gobierna la bestia. Versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses?
El año bíblico tiene 360 días. El mes bíblico tiene 30 días. Así que si son 42 meses, ustedes multiplican 42 meses por 30 días, ¿y cuánto les da? 30 por 42 da 1260. Entonces yo pregunto, ¿la bestia gobierna el mismo periodo que el cuerno pequeño? ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense entonces que en Apocalipsis 13 tenemos primero el Antiguo Testamento, león, oso, leopardo. Luego tenemos el dragón. El dragón tiene 10 cuernos y luego el dragón de 10 cuernos le da la autoridad a la bestia y la bestia gobierna 1260 años. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuál esperarían ustedes que sería el próximo poder que se iba a levantar después de los 1260 años? En Apocalipsis 12, ¿cuál fue el poder que se levantó al terminar los 1260 años? ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Así que en Apocalipsis 13, el próximo poder que debemos tener es un poder que se levanta ¿de dónde? De la tierra. Y eso es exactamente lo que sucede. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 11. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Y ya hemos identificado en un tema anterior esa bestia que se levanta de la tierra. ¿Qué representa esa bestia que se levanta de la tierra? Representa a los Estados Unidos, exactamente. Y al principio, ¿qué clase de características tiene esta bestia? ¿Es una bestia feroz, mala, maligna? No. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? A los de un cordero. ¿Qué representa el cordero en el libro de Apocalipsis? Se usa 29 veces y todas las veces el cordero es un símbolo de Cristo. Esto significa que esta bestia, esta segunda bestia, va a ser un país ¿qué? Cristiano, que tiene 2 principios que están en armonía con el reino de Cristo. ¿Y saben qué son esos 2 principios? Ya los hemos estudiado. Son la separación de la iglesia del Estado, libertad civil y libertad religiosa, exactamente. Ahora, ustedes recuerdan que en Apocalipsis 12, después que la tierra ayuda a la mujer, ¿qué sucede en el versículo 17? Al dragón no le gusta. Y por lo tanto dice que cuando la tierra ayuda a la mujer, absorbe las aguas de persecución, la mujer disfruta de libertad por un tiempo, dice que luego el dragón se llena de ira contra el remanente que guarda los mandamientos. Ahora, ¿esperarían ustedes en Apocalipsis 13 que esa misma bestia en la tierra de repente empiece a hablar como un dragón? ¿Si está siguiendo la misma secuencia? Claro que sí. Note lo que dice otra vez Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un ¿qué? Hablaba como un dragón. Ahora noten cómo Apocalipsis 12 y 13 tienen la misma secuencia. Apocalipsis 12 empieza antes de que nazca el niño. Luego aparece el dragón, el niño nace. El dragón trata de matarlo. Luego al dragón le salen 10 cuernos. Después de los 10 cuernos hay un cuerno pequeño o hay un periodo en que la mujer tiene que huir al desierto, 1260 años. Cuando terminan los 1260 años, se levanta un poder que coarta la persecución y entonces ahora el pueblo de Dios disfruta de libertad en la tierra. Exactamente lo que pasó con los Estados Unidos. Y luego entonces el dragón, cuando ve que la tierra ayudó a la mujer, usa a la misma tierra para destruir a los que guardan los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 13 tenemos lo mismo. Empieza en el Antiguo Testamento con el oso, con el león, el oso, el leopardo. Luego habla del dragón. Y el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. El dragón de 10 cuernos le da su autoridad a la bestia. ¿Cuánto tiempo gobierna la bestia? 1260 años. Pero al final de los 1260 años se levanta una bestia ¿de dónde? De la tierra, la misma secuencia, y tiene principios cristianos, pero luego en esa misma tierra, ahora esa bestia empieza a hablar como un dragón. ¿Me han seguido o no? Ahora escuchen bien. ¿Podemos nosotros saber exactamente dónde estamos en el desarrollo histórico a cada momento? Claro que sí. Estamos ahora nosotros cerca del fin del tiempo.
Ahora, yo quiero que ustedes noten que en Apocalipsis 12:17 dice que el diablo estaba enojado contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero ahí no dice especialmente cuál mandamiento el diablo odia. ¿Saben ustedes que hay un mandamiento especial que el diablo odia más que cualquier otro? Y es el del sábado. Y déjenme decirles por qué. Porque el sábado, el mandamiento del sábado es el único que identifica el que dio la ley. Es el único que identifica a Dios como el creador y el dador de la ley. Y Satanás no quiere que la gente se acuerde de Dios. Por lo tanto, él aborrece, él odia ese mandamiento, porque ese mandamiento nos apunta hacia Dios, el verdadero creador. Por eso el diablo dice, yo tengo que inventar otro día que no apunte al creador, sino que apunte a un poder terrenal, para que la gente mire al poder terrenal para su salvación, en vez de mirar a Jesús. Ahora, en Apocalipsis 13 encontramos algo muy interesante. En el 12:17 dice que el dragón se airó con la mujer. En el 13:11 dice que esta bestia empezó a hablar como dragón. Y luego han notado ustedes lo que hace esta bestia cuando empieza a hablar como un dragón. Dice que manda a todos a adorar a la bestia. Manda a todos a adorar la imagen de la bestia. Y dice que manda a que todos reciban la marca de la bestia. Ahora, en el 12:17 dice que odia los mandamientos. Yo pregunto entonces, ¿tendrá la marca de la bestia algo que ver con los mandamientos? Sí, porque en el 12:17 dice que el dragón odia los mandamientos. Mientras que en el 13:12 al 18 dice que el dragón impone la marca de la bestia. Entonces la marca de la bestia tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y ya hemos identificado el sello de Dios con el sábado. Y la marca de la bestia con el primer día de la semana. Es decir, Satanás aborrece y odia el mandamiento del sábado. Y dice que inclusive va a prohibir comprar y vender a aquellos que no reciban la marca de la bestia. Inclusive dice que va a mandar a matar a los que no reciban a la marca de la bestia y no adoren a la bestia y no adoren a la imagen de la bestia. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios va a tener un pueblo en este mundo para proclamar estas cosas, para que la gente no adore a la bestia, ni adore a su imagen, ni reciba la marca? ¿Cree usted que la verdadera iglesia va a presentar estas cosas? ¿Qué les parece? ¿O es que la verdadera iglesia no va a decir nada en cuanto a esto? Si el conflicto final tiene que ver con el sello de Dios o la marca de la bestia, y el que tiene la marca de la bestia se pierde y el que tiene el sello de Dios se salva, ¿cuán importante es ese mensaje? Dárselo al mundo. Es un asunto de vida o muerte. Ahora vamos a Apocalipsis 14, nuestro último pasaje. Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Dios va a tener un pueblo mundial que proclama el mensaje a todas las personas del mundo. Según esto sí. ¿Y qué van a proclamar? Versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. ¿Saben que hay muy pocas iglesias que pueden proclamar que la hora de su juicio ha llegado? ¿Y saben por qué razón? Porque si usted cree que cuando se muere se va para el cielo o se va para el infierno, entonces ¿para qué va a hacer Dios un juicio? Es decir, si usted cuando se muere va al cielo o al infierno, ya usted fue juzgado. O sea, ¿para qué Dios va a convocar un juicio? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces el pueblo de Dios va a proclamar la hora de su juicio llegó. Eso tiene que significar que los impíos y los justos están todos descansando en el sepulcro hasta que termine el juicio. Y luego dice, adorado aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una cita de Éxodo 20, el cuarto mandamiento. Es decir, adora al Creador. ¿Y cuál es la señal que Dios ha dado de que Él es el Creador? Es el sábado. ¿Será un pueblo que llama a la gente a guardar el sábado de Dios? ¿Será un pueblo mundial? ¿Será un pueblo que dice que estamos ahora en el juicio? ¿Será un pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Sí. Y será un pueblo que llama a la gente a salir de Babilonia también.
¿Sabe lo que significa la palabra iglesia? Viene de dos palabras griegas, kaleo, que significa los que han sido llamados a salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia, los que han sido llamados a salir. ¿A salir de dónde? De donde no se sirve a Dios, de donde no se enseña la verdad de Dios, de donde no se practica la verdad de Dios, para unirse al pueblo de Dios, que enseña la verdad del Señor, que enseña que los mandamientos hay que guardarlos por amor a Dios, que enseña que el sábado es la señal de Dios el Creador, que enseña que estamos ahora en el juicio y debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor Jesús. Y ahora note lo que dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, toma su señal en su frente o en su mano. ¿Ya hemos visto eso en Apocalipsis 13? Sí. En Apocalipsis 13 dice que esta imagen de la bestia va a imponer la adoración a la bestia, su imagen y la marca. Aquí nos dice que habrá un pueblo que proclamará el mensaje de no adorar la bestia, ni su imagen, ni recibir la marca. Así que dice en el versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, toma su señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento, y esto ya lo hemos estudiado, el humo de su tormento de ellos sube para siempre y jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Ven ustedes que en este país, precisamente en los Estados Unidos, es que se iba a levantar el remanente final, y en este país es que se van a establecer leyes para coartar y quitar la libertad y destruir al pueblo de Dios. ¿Dónde se iba a levantar entonces el pueblo remanente de Dios? Acá. ¿Y después de qué fecha? Poco después de 1798. ¿Saben ustedes que hay una sola iglesia en el mundo que cuadra con todas estas características que hemos descrito esta noche? Y quiero que me entiendan, yo no digo esto por orgullo, porque hay hijos de Dios en todas las iglesias. Entiéndanme bien, hay hijos de Dios en todas las iglesias, verdaderos hijos e hijas de Dios, que aman a Dios, que no conocen nada mejor. Dios les ama. Si no conocen nada mejor, se salvan por la gracia de Dios. La iglesia adventista no cree que los adventistas son los únicos que se van a salvar. Nosotros creemos que hay muchos hijos de Dios en todas las iglesias, pero Dios las llama a salir y a unirse a su pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios, que observa el sábado y que anuncia estas cosas en cuanto a la bestia, el poder papal, su imagen, el protestantismo apóstata, la marca, que es el primer día de la semana, e insta a la gente a que reciba el santo sello de Dios en la frente, que es el santo sábado del Señor, a través del cual mostramos que nuestro Dios es Jehová, a través del cual mostramos que servimos al Dios del cielo y de la tierra. Ahora, nosotros conocemos bien estas cosas porque las hemos estudiado. Así que a nosotros nos incumbe tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido en este seminario? Vamos a sencillamente a irnos a decir, bueno, todo fue muy bonito y quedamos como estábamos antes, o tenemos que tomar una decisión de salir de Babilonia y unirnos al pueblo remanente de Dios. Yo creo que ha llegado el momento de la decisión, ¿verdad? Cuando debemos salir de donde no se enseña ni se practica la verdad, para unirse al movimiento que enseña y practica la verdad. Y déjenme decirles algo, no digo esto por orgullo, porque les digo algo, que aún en la iglesia remanente hay trigo y hay cizaña. Y hay hijos de Dios en todas las iglesias, pero no porque hay hijos de Dios en todas las iglesias significa que todas esas iglesias son la verdadera iglesia de Dios. Dios tiene un pueblo remanente que claramente se delinea en la Sagrada Escritura, y nosotros debemos salir y unirnos a ese pueblo remanente para concluir la obra que Dios tiene para nosotros en este mundo. Ojalá que antes de que concluyamos estas conferencias, todos tomemos nuestra decisión de escuchar la voz de Dios y de unirnos a ese pueblo.
y que todos podamos unirnos para proclamar este mensaje con poder, para que la gente sepa cuáles son los poderes que van a gobernar en este mundo y puedan escaparse de su poder.